Bueno, te voy a hacer una encuesta para sociología. Ujú. Para vos, en la época en la que vivimos, ¿cuántas clases sociales hay? Y hay tres. Una está por desaparecer, que sería la clase media, o está muy difícil, difusa, y tenemos una clase baja y una clase alta bien diferenciada. Ujú. Es muy poca la clase media, digamos. En porcentaje es muy poco. ¿Qué clase social te consideras vos? Clase popular, clase baja o clase popular. ¿Qué vendría siendo eso? La clase, el piso de la clase, la más baja, digamos. Trabajadora. ¿Te No es parece mucho más. bien que hagan tanta diferencia de clases y más en la época que vivimos? ¿Por qué? No me parece nada bien. No puede haber tanta diferencia. Este, tiene que haber algún tipo si no decimos de igualdad, por lo menos de Ujú. equidad, es decir, que tengamos todas las mismas oportunidades. ¿Sí? El rico y el pobre tienen que tener las mismas oportunidades de estudiar, de trabajar, de tener un buen trabajo, de cobrar un buen sueldo, de tener una vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que tendríamos que hacer para que no haya tanta diferencia de clases? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero principalmente yo creo que la sociedad en su conjunto tendría que pensar en la educación, que es Ujú. una de las grandes estructuras que pueden, no igualar, pues como decía, sino equiparar, Vendría siendo como acabar con la... igualdad de oportunidades, digamos. Ujú. A eso me refiero. Entonces, de alguna forma, eh, que tengan oportunidades las clases bajas. Si las clases bajas les dan casa, les dan pavimento y no les dan educación, yo creo que van a seguir siendo clase baja. Es decir, nunca van a poder salir de la pobreza. Digamos que ya no hay pobres, hay excluidos. Ujú. ¿Y vos crees que aunque les dieran trabajo, tendrían que tener educación? Sí, sí, por más que le den trabajo, le den subsidio, le den los planes trabajar, todo lo que el gobierno les da, no van a salir de la pobreza. La pobreza se sale con una educación, por supuesto que el resto, seguridad, salud, ¿no es cierto? También es Ujú. importante, por supuesto que es importante. Pero si no le dan a la población una educación de calidad, nunca va a poder salir de la pobreza. Y se va a repetir que de familias pobres de padres pobres van a seguir hijos pobres, y de hijos pobres, nietos pobres. Ujú. Si yo te digo que mañana te dan 50.000 pesos, ¿qué harías? No sé, no sé, no sé, pagaría deudas, no sé. Compararía algunas cosas, pero no mucho, no sé. Y si te digo que mañana pierdes todo lo que has conseguido hasta hoy, ¿qué harías? No se puede hacer otra cosa que pensar en que hay que volverlo a tener. Si no, uno no se puede quedar ¿cómo se llama? Llorando lo que perdió, ¿no es cierto? Tiene que Ujú. tratar de salir adelante. Bueno, este, muchas veces los argentinos han quedado, se han ido al abismo por cuestiones económicas y bueno, muchos han salido. ¿Te consideras una persona que hace diferencia de clases sociales? Y capaz que sí, pero en este caso estoy defendiendo las clases populares, que son la capa más baja de la sociedad. Creo que hay mucha discriminación, hay mucha exclusión, no se piensa en la gente pobre, o Ujú. no se piensa en los que menos tienen, y bueno, estamos en una sociedad donde pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Y con respecto a la clase media y la clase alta, ¿qué nos podrías decir? La clase media podríamos, no sé cómo definirla, no hay mucho para, un poco difícil hablar, pero suponiendo que la mayoría son profesionales, ¿sí? Yo la Ujú. definiría como personas que han podido ir a la universidad, este, tienen un capital de dinero y más o menos, que los hace vivir bien, y tienen un capital cultural interesante, que eso los hace
vivir bien. Y las clases altas, bueno, eh, son como cualquier clase alta de un país donde no, donde, ¿cómo se llama? Se está excluyendo a un montón de personas, es decir, son las que mandan en este país, Ujú. son las que deciden y toman decisiones políticas. ¿Y vos crees que tratarías igual a una persona de clase social baja que una de clase social alta? Sí, eso tiene, si es personal, sí, cuando uno ya, si hablamos de, cuando es personal, sí, ¿no es cierto? No, el trato tiene que ser el mismo. Lo que estoy hablando en cuestión de grupo o de clase. Ujú. Ahí las diferencias sí ya son más notorias, es decir, la opinión ya es, hay que, lo que se ve, lo que veo yo es las grandes diferencias de personas. Hay personas que ni siquiera pueden comer una vez al día y hay gente de clase alta que come 4 veces al día. Eso es una gran diferencia, es un desnivel muy grande. Ujú. ¿Cómo crees que está la sociedad para vos? Bueno, justamente hay problemas sociales muy graves. Por ejemplo, mucha violencia social, Ujú. que tienen Económicamente. económicamente. Ujú. Y bueno, es lo que yo decía antes. eh, Poca gente tiene demasiado y mucha gente tiene poco o nada, ¿no es cierto? Vive mal, no tiene trabajo o el trabajo es decir, se están viniendo a pique, digamos, mucho, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, y se está, ya hay exclusión de personas, es decir, ya hay excluidos, ya no solamente hay pobres, ¿no? Hay gente que no llega al mínimo. ¿Y políticamente? Políticamente, bueno, podría decir que una de las soluciones podría ser la política, por ejemplo, a través de los gobiernos. Los gobiernos podrían quebrar esa desigualdad entre clases altas y clases bajas. Podría ser una sociedad más inclusiva. Podría, digamos, a través de acuerdos políticos hacer una sociedad más inclusiva. Es decir, Ujú. tratar de elevar un poco mejor no solo sino en dignidad humana también. Ujú. Estamos Y hablando de personas que ya no tienen dignidad, digamos, en el sentido de que no pueden ni siquiera bueno, mantener lo mínimo para una vida digna. ¿qué harías vos para cambiar la sociedad de hoy? Tendría que ser, si fuera gobierno, es decir, una idea que tengo que creo que podría funcionar es quebrar esa desigualdad. Y esa desigualdad se puede quebrar con educación, uno de los principales pilares que hay que defender. Por supuesto que la salud, el trabajo, todas esas cuestiones estructurales también hay que defenderlas, ¿no es cierto? Ujú. Pero la educación creo que es una de las herramientas más importantes para que una sociedad salga adelante, especialmente los que menos tienen. Ujú. Ayudarlos, por ejemplo, con becas, con ayuda, con subsidio, a los que menos tienen y quieren estudiar y que no tienen la posibilidad. Bueno, yo creo que esa sería una gran ayuda. Y bueno, ayudar a la escuela pública. Hay que ayudar a la escuela pública. Las escuelas se están viniendo abajo, no están construyendo nuevas escuelas, etcétera, etcétera. Entonces hay que darle un poco más, un soplo de si yo fuera gobierno o si pudiera hacer algo, no tengo la solución, pero sí, es ayudarla a la cuestión educativa, ¿no es cierto? Bueno, a todo el sistema educativo, elevarlo, Entonces vos cambiarías el sistema educativo que sí. tendríamos hoy. Y no sé si sí, si pudiera, sí, sí lo cambiaría, totalmente, por un sistema más equitativo. No pueden haber personas que, aunque salgan de una primaria a una secundaria con déficits no sé, de lectura o no llegan, por ejemplo, no llegan no pueden ir a la universidad, porque no pueden ir a la universidad porque en la educación, en la escuela pública es bastante deficitaria. Ujú. Esa es una cosa que hay que arreglar urgente. Hay poca gente educada en una sociedad, necesitamos mucha gente educada de cualquier clase social, pero mucha gente educada y bueno, y democratizar un poquito más la educación, darle un poco más de educación a la gente que no lo tiene, ¿cierto?
o que tienen una educación que es mala, que sabemos que no van a llegar muy lejos y no van a conseguir buenos trabajos. La educación, una buena educación, yo creo que garantiza Una buena un buen clase social. trabajo, un buen trabajo. Y eso lo eleva socialmente, espiritualmente, moralmente también, en su dignidad. Bueno, muchas gracias. Bueno,